Eh, bueno, en principio quería comentarles que recibimos las fechas. Un segundito. Recibimos las fechas de los exámenes. No sé si ustedes tienen acceso a esa información por sí mismos o si se las tengo que decir yo. ¿Se acuerdan que les había dicho yo en el cronograma tenía como fecha de examen el 22? Pero cuando recibimos ya tenemos la sede y las aulas para rendir y me figura que es el 18 en vez del 22. En vez de ser el lunes 22 es el jueves 18, ¿sí? Y la sede es en Paternal, que sería agronomía. Sería este jueves, ¿no? Profe, una consulta. Sí, El mismo 18 tenemos examen en otra sede de Ramos, pero con otra materia. en el mismo horario, ¿no? No puede ser. En- Eh, sí, casi en el mismo horario. y no sé qué decirte, Joana, porque a nosotros nos dieron, entiendo el problema, no sé si tenés la posibilidad de pedir, yo no, es que no sé cómo se puede hacer para que rindas en otro horario, porque digamos, yo puedo ir en ese horario, no sé quién va a ir, pero digamos, fuera del horario en el que tenemos que dar, porque sería de 7 a 10, perdón, de 9 a 11 no podemos ir. Te doy la opción si querés de rendir más temprano. Bueno, yo me voy a Pero, fijar bien el horario con el otro profe pero, y ¿en ahí le Ramos escribo. tenés, en Ramos tenés la otra materia? En Ramos, en Ramos rendimos, la sede de Quizá es Ramos. la sede de Ramos Mejía, ojo, pues la sede de Ramos Mejía está acá en Capital Federal y la Ah, calle de Ramos Mejía, porque suele ah, haber mucha confusión con eso. Porque no, aparte creo que no hay una sede en Ramos Mejía. no sabría, me parece raro. Me parece que No, la sede a la que te estás refiriendo es la que está cerca del Parque Centenario. sí, esa Quizás. que está en la calle Ramos. Sí, 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 fíjate que ya es sé cuál esa, es. estás a una Sí. cuadra del Parque Centenario. Bueno, tampoco está tan lejos, digamos. ¿A qué hora tendrías que rendir ahí, Joana? La profe supuestamente dijo a las 7, pero no sé, todavía no estaba confirmado. Eh, lo que puedo De hacer es, 7 a 9. sí, yo lo que puedo hacer es esperarte que llegues un poquito más tarde de las 9 para rendir. El examen no es largo tampoco, la realidad es esa. O sea, la verdad que estás en una situación muy complicada, Juan, pero, a mí me pasa lo mismo, perdón que interrumpa. Yo el sí, 18 tengo parcial de IPC, es a las 7 de la mañana. Lo que no estoy segura es en qué sede, si es Paternal o Avellaneda, que es lo que estoy buscando. Pero en el caso de que no sea y me toque Avellaneda, estoy como súper complicada una sí, de la otra. sí. Es que yo no sé qué puedo hacer para resolverlo realmente. La mayoría tenemos el parcial el 18, por eso yo preguntaba para que no se junten todo el mismo día. Es que yo pensé que era el 22, pero cuando nos mandaron las sedes, veo que cae el 18. Por eso mi obligación es hacérselo saber. El tema es que yo no puedo cambiar la fecha, porque además eso implica, o sea, se pidieron aulas. Ese es el tema. No, o sea, por eso yo cuando lo vi, lo primero que hago es comunicarles a ustedes, que es mi responsabilidad, pero no sé de qué manera podría subsanarlo, si no, estar recuperatorio, o sea, pero me parece que no está bien tampoco, viste, mandarlos a recuperatorio directo. Yo lo que puedo hacer es que vengan más tarde a rendir, o sea, no tengo problema de que vengan más tarde a rendir. Pues yo me quedo ahí hasta las 11, o sea, tienen tiempo. Bueno, yo, o la persona que esté, si está Oscar, pero digamos, eh, el tema es que se pide un aula en un horario determinado. No sé, o sea, voy a consultar esto, ¿sí? ¿Qué les está pasando? Son muchas. ¿Cuántas personas son que tienen este problema? Joana y Mariel. Sí, y me parece que hay más compañeros que no se conectaron, pero también están en la misma, profe, en la misma materia.
Bueno, o sea, lo que yo de mi lado, lo que tengo es la posibilidad de que pueden caer a las 10 si quieren a rendir, ¿sí? Y no a las 9. Ahí sí tendrían tiempo de moverse. Yo creo que 1 hora para ir desde Avellaneda hasta y si terminan, o sea, pueden no terminar tampoco a las 9 de la mañana del examen, ¿sí? En Avellaneda, qué sé yo, se me ocurre. Para ir desde la sede de Ramos de Capital hasta, la verdad que no estás lejos, no estás tan lejos de Parque Centenario hasta Agronomía. Me- Puedes llegar en media hora tranquilamente, pero Avellaneda sí está más complicado. Eh, el tema es que yo no puedo ir, o sea, tomar un aula otro día en cualquier lugar, eso no puedo hacerlo, ¿sí? Pero voy a comunicar esto con la secretaria académica, a ver, no sé qué se puede hacer al respecto. Yo creo que sí, desde mi lado, toda la tolerancia horaria que se puede hacer, ¿sí? Y si, profe, y en todo caso que no lleguemos con los horarios, ¿se la puede tomar oral por Eh, virtual o a no? ver, sería un poco competencia desleal con el resto de las personas. Vamos, la verdad, vamos a ver. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Desde mi lado, por lo menos la tolerancia horaria la tienen. En cuanto a eso, no se hagan problemas, ¿sí? Pero de nuevo, Joana, si son 5 personas que tienen a las que le tengo que tomar horario y además están los demás rindiendo escrito, ¿viste? Se me saltan a la yugular. Entonces, ese es el problema. Igual depende de qué quiera cada persona, pero digamos, vamos, o sea, en principio voy a comunicar esto, pero, o sea, la verdad es que no creo que vaya a aparecer otro día y otra sede. La realidad es esa. Y en el peor de los casos, habrá recuperatorio. Pero digo, de principio, yo los espero para el examen. No, o sea, más allá de las 11 yo no puedo porque también tengo otros compromisos con otros trabajos. Pero, pero hasta esa hora sí. O sea, no les voy a decir, che, llegaste a las 10 no te voy a tomar. ¿Sí? Déjenme ver porque recién ahora me entero de esto, que el problema que tienen ustedes. O sea, termino la clase y lo consulto. ¿Sí? A ver qué se puede hacer. ¿Les parece? O sea, por lo menos de mi lado, está toda la, Ok, profe. está toda la voluntad de que puedan hacer el examen porque para eso están, para cursar la materia, ¿sí? Es algo que los excede a ustedes también. Así que bueno, o sea, déjenme que consulte a ver qué solución se puede articular al respecto, ¿sí? Em, Así que déjenme, primero, si me pueden decir si tienen la capacidad de consultar a quiénes personas se les complica y no hagan un abuso de esto. No es que a alguno que le jode un poquito el horario. O sea, realmente los que están complicados, a ver qué podemos hacer al respecto. ¿Sí? Y me lo mandan por mail. Con nombre y DNI. ¿Sí? Y en qué sede y cuál otra sede tienen que. O sea, a ver qué justificativo puedo dar yo para ver qué podemos hacer al respecto. ¿Sí? Eh, Así que bueno, ¿arrancamos la clase? ¿Les parece? Hola. Ok. Dale. Gracias, profe. De nada. Eh, bueno, hoy vamos a ver concepto de estado en el cronograma figura como estado no weberiano, ¿sí? Pero más que nada es una revisión de los conceptos de estado. Son del manual de Abal Medina, capítulo 2, puntos 1 y 2, ¿sí? Así que vamos a ver, arrancar, o sea, ciertas características y está bueno porque hace un par de revisiones por varios autores de este concepto de estado, ¿sí? En principio, si yo les hablo de qué es el Estado, ¿qué me podrían decir al respecto? ¿Qué es el Estado para ustedes? Necesito que alguien conteste, por favor. Disculpame, Juan, te escucho muy Sí, bajo. ¿Podés repetir la pregunta? sí, ¿me escuchás mejor ahí, Mariel? Me estoy conectando auriculares porque te escucho súper bajo, pero sí.
¿Qué implica el Estado para ustedes? ¿Qué es el Estado? El Estado es como un sujeto pasivo permanente que influye en todas las actividades de los habitantes de la nación. Está buena esa idea de que es permanente. El concepto de pasivo es relativo, depende, tiene momentos. Pero está bien que que es permanente y que influye. ¿Y de qué maneras influye, Sebastián? Puede influir puede influir directamente a través de acciones, ¿sí? O legislaciones, ¿sí? Como puede hacer omisión de ciertas legislaciones o de ciertas necesidades también. Efectivamente. Y esas, o sea, para ponerlo en un modo más, no tan técnico, es una institución, ¿sí? Como bien dijiste, que, o sea, primero si es permanente, ¿sí? Pero lo importante es que es una institución que se dedica a generar normas, ¿sí? Más allá de decir el concepto de legislación. Genera normas, es una institución generadora de normas, ¿sí? Y esas normas, ¿a qué van orientadas? Que de alguna manera está implícito en lo que dijiste, Sebastián. Al cuidado y al bienestar se supone nuestro, pero en realidad a regir nuestra vida. Exactamente, a la regulación de la sociedad, ¿sí? Pero bueno, o sea, entendemos que esa regulación es en pos del beneficio, por lo menos del ordenamiento social, ¿sí? Sí, Si no debería sería ser como positiva. todo más caótico, ¿sí? Efectivamente, entonces el Estado es en gran medida una institución generadora de normas que lo que hace es, bueno, es clave de las sociedades modernas, que lo que hace es generar normas para regular, ¿sí? La sociedad. Y entendemos que esa regulación es en pos del beneficio de toda la sociedad en general, ¿sí? Ahora, en cuanto a lo que, no sé si lo dijiste vos o lo habían dicho un poquito antes. Estas normas que genera, tiene una particularidad. ¿Qué puede hacer con estas reglas? Creo que lo habías mencionado o estaba implícito en lo que habías dicho. Perdón, me distraje porque no sé por qué no se me prendía la cámara y no te escuché, la verdad. Bueno, que estas normas que genera, ¿sí? El Estado tiene una particularidad. ¿Qué puede hacer el Estado con esas normas? Algo que vos lo dijiste, me parece. Estaba implícito en lo que dijiste. Influir en nuestra vida, digamos, regir No, nuestra vida, eso sí, pero el Estado puede hacer algo particular con esas reglas. vetarlas. No, no, salgamos del concepto de las leyes, sino en términos generales. Esas normas que genera, hay dos características, o sea, o es dos caras de la misma moneda de lo que puede hacer con esas normas el Estado. O sea, hacer omisión o cumplirlas, digamos, eso. Más que eso, lo que puede hacer, no hacer omisión a cumplirlas, pero lo que puede hacer es universalizarlas o secularizarlas, ¿sí? Puede ser que esas reglas, puede ser que esas reglas sean para todo el mundo o para un Ah, grupo específico de la sociedad, ¿sí? Y se les ocurre en qué caso puede ser, porque para todo el mundo se entiende, ¿sí? Todo el mundo tiene que cumplir. ¿En qué casos podrían ser reglas secularizadas? y en descendencia de reyes, por ejemplo, era lo más. Pero vayamos a las sociedades Sí, pero modernas. es más actual aparte. Estamos hablando de los estados modernos. Hijo de un político que entra a un cargo, por ejemplo, algo por el estilo. Podría Como ser que una no está secularización. cumpliendo una norma de ingreso democrático, Me quizás. iría, me iría a algo como más general, porque eso es como súper específico de una ley contra el nepotismo. Para un juicio, por ejemplo, en específico, para determinar una resolución. Podría ser. Yo quizás iría más, por ejemplo, a mí la última que me está resultando como más obvia y entendible, por ejemplo, es el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo. Es un grupo muy reducido de la sociedad y muy específico al que se le aplica una normativa que no se le aplica al resto de la gente, ¿sí? Sí. Ese podría ser, por ejemplo, un caso, ¿sí? Muy, muy específico. Pero efectivamente, como ustedes mencionan, puede haber una normativa específica, por ejemplo, parecido a lo que mencionó Sebastián. Hay algo que llaman personas políticamente expuestas, por ejemplo, que trabajan en algunos cargos específicos, que tienen la obligación, ya no es una cuestión de si querés o no,
de presentar declaración jurada. Digo, yo, por ejemplo, no tengo nada de eso y no tengo la obligación de presentarle al Estado una declaración jurada, ¿sí? En cargos secretarios, jueces, sí tienen que presentar eso. De hecho, cuando abren cuentas o algo así, ¿usted es una persona políticamente expuesta? Te pregunta, ¿sí? Sí. A todos nosotros nos han preguntado, y decís, ¿qué carajo es eso? Yo no soy nadie. Sí, bueno, pero hay cargos que tienen la obligación eso es una secularización también, o sea, no nos pedía el resto de la gente todas esas cosas, ¿sí? Pero ¿por qué se pide eso también? Eso se pide para, por ejemplo, evitar lo que sería enriquecimiento ilícito, o sea, qué sé yo, si tenés una lancha o una casa que te compraste con alguna guita que te diera una coima, qué sé yo, bueno, si lo tenés declarado y figura ahí, o sea, como que se piden ciertos requisitos para ciertas cosas específicas, ¿sí? Eso sería una secularización. De la misma manera que puede ser una secularización algún tipo de beneficio, qué sé yo. Vamos a hacer que tal tarjeta, que los jubilados tengan más cuotas sin interés. Eso también es una secularización, ¿sí? Es un grupo específico al que le das hay una norma específica sobre ese grupo que no cae sobre el resto de la sociedad, ¿sí? Entonces el Estado tiene la capacidad de hacer que esas normas sean universales o de secularizarlas, que es enfocarlas en ciertos grupos específicos dependiendo de que considere el interés, ¿sí? Ahora, lo importante de esto es que una vez que esa norma está decidida por parte del Estado, la voluntad es unidireccional. O sea, nosotros estamos obligados a acatarlas, ¿sí? No podemos decidir si las acatamos o no. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Entendemos que estas reglas, ¿sí? Implican un pacto entre el Estado y la sociedad, ¿sí? Porque regulan el orden social. ¿Y cuál sería, se les ocurre, el contrato social por excelencia en las sociedades modernas? Un contrato de empleo. No, eso es como muy específico. Hablando de la sociedad civil y el Estado, ¿sí? ¿Cuál es el contrato? Piensen en el contractualismo. ¿Cuál es el contrato por excelencia que regula las relaciones entre el Estado y la sociedad? Las leyes. ¿Y cuál es lo que se llama las leyes de las leyes? Exactamente, bien por ahí. La Constitución Nacional es, digamos, el primer contrato, el más relevante, que regula o sea, la Constitución Nacional es el contrato entre el Estado y la sociedad, ¿sí? Es el regulador máximo, piensen que, o sea, ninguna ley puede ir en contra de la Constitución Nacional, ¿sí? Ese es digamos, el contrato social por excelencia en las sociedades modernas, las constituciones. Que implican las leyes, por lo menos las leyes de leyes, porque después se van a generar leyes a partir de esas normas generales, ¿sí? Que son necesarias para la gobernabilidad del sistema, ¿sí? Nosotros entendemos como sociedad, o sea, nosotros como sociedad, en relación con el Estado, recuerde que esto lo habíamos visto ya, ¿sí? No sé si un poquito con Locke, o no sé si me estoy confundiendo, el surgimiento de la sociedad civil aparece más o menos alrededor del siglo XVII, a medida de que los estados absolutistas se empiezan a retrasar un poquito, y empieza a surgir este tejido social que se convierte en la sociedad civil, ¿sí? Entonces, ese regulador entre la sociedad y el Estado se convierte es el contrato de la Constitución Nacional, ¿sí? Y entendemos de que estas series de normas son importantes para regular el funcionamiento y la gobernabilidad del sistema, ¿sí? O sea, lo que es importante, en conclusión, es que las sociedades requieren reglas, ¿sí? ¿Y por qué requieren reglas? A mismo este concepto liberal, por así decirlo, requieren reglas para garantizar la protección de la vida y la propiedad, ¿sí? Recuerden qué sé yo, el habeas corpus, el habeas data, o sea, son como
básicas, ¿sí? Entonces, estas leyes están ahí para regular, ¿sí? De la misma manera que tenemos otras leyes para regular la propiedad privada, ¿sí? Y regular el castigo, o por lo menos en teoría, aquel que infringe la propiedad privada. Y también tenemos otras leyes, por ejemplo, para regular qué sé yo, el impuesto a la herencia. ¿Sí? Existen leyes para regular, ¿sí? Estas cuestiones. Entonces, ¿me quedó esto claro? El Estado es una institución generadora de normas, ¿sí? Que tiene la capacidad de secularizarlas o generalizarlas, ¿sí? Todos estamos obligados a acatarlas y es este pacto, estas reglas implican este pacto entre el Estado y la sociedad, ¿sí? Porque todos entendemos de que es necesaria estas reglas para la capacidad de gobernabilidad del sistema y sobre todo en pos del beneficio de la vida y la propiedad, ¿sí? Y además, la manera en la que se imponen estas normas es, uno no tiene la capacidad de elegir si las acata o no, ¿sí? Uno está obligado a acatarlas. Es unidireccional esta voluntad, ¿sí? Una vez que el Estado dispuso ese set de normas, uno tiene que acatarlas, no puede elegir no acatarlas. Si no las acata, va a haber consecuencias, ¿sí? Eso tiene que ver con el poder de coacción del Estado. Entonces, bueno, y vamos a seguir, vamos a hacer un par de definiciones, referencias a las definiciones de Estado, ¿sí? El Estado también surge, nos dice ahí en el manual, como una forma de ordenamiento político y pone como fecha, no sé si inicio, pero como génesis muy fundamental, ¿sí? Del Estado, habla del siglo XIII. ¿Se les ocurre por qué en el siglo XIII, específicamente en Inglaterra? ¿Qué se les ocurre que pasó en Inglaterra en el siglo XIII? 1300. La caída del rey. 1300 no, sería 1200 y pico, siglo XIII. Claro. Caída del rey, es muy general caída del rey. En realidad no cayó el rey. Es un personaje que hasta el nombre de una banda de rock. Pasó algo en particular que es como la génesis. Le cortaron la cabeza. No, El rey, vos estoy mezclada. siempre a alguien le cortan la cabeza y siempre es un rey. No, pasó algo, 1215, la Carta Magna, ¿sí? No sé si les suena la Carta Magna. Pero a la Constitución se le llama la Carta Magna. ¿O Claro, estoy pero en realidad equivocada? la primer Carta Magna se llama Carta Magna y Ah, surge en 1215 con un rey que se llamaba Juan Sin Tierra, ¿sí? Era una época en la cual, hablábamos de época de las cruzadas, guerras intestinas, pero bueno, hubo un rey, en inglés Juan Sin Tierra no se llama Juan Sin Tierra, se llama Bad King John, o sea, el rey, Juan el rey malo. Era tan sorete que hasta le quedó ese apodo, ¿sí? Entonces, el tema es que era muy malo administrando los recursos estatales no, sus recursos, porque en esta época no existía esta división entre lo privado y lo público, y tenía el vicio de cuando se le consumía lo propio de irse quedando con los campos de otros nobles, ¿sí? El tema es que fue erosionando su poder gradualmente hasta que en un momento lo arrinconaron y le dijeron, mira, firma esto porque si no, sí te vamos a cortar la cabeza. Y ese papel era la Carta Magna, que era una serie de disposiciones de, mira, de ahora en adelante no podés tomar tierras de la gente como se te plazca, no podés, bueno, no importa. Era una serie que eventualmente fueron sumándose cada vez más prerrogativas por parte de la sociedad y eso se convirtió en la Carta Magna, ¿sí? Hasta el día de hoy sigue siendo el documento fundacional de lo que sería el derecho constitucional británico, ¿sí? Hay una copia, supongo que es una copia, en la abadía de Westminster, para que uno vaya, es un papirito que uno que tiene ahí las reglas, ¿sí? Por eso se dice que surge en Europa alrededor del siglo XIII, porque es el antecedente fundamental de todo lo que es los constitucionalismos, ¿sí? Porque
Pero Toda- Juan, ¿quién creó esa Carta Magna? O sea, si en esos tiempos todo pasaba por el rey. Es que, ¿Qué? Los recordá, nobles. Mariel, que en esa época el rey no era un rey absoluto, ¿sí? Estamos en lo que eran las monarquías medievales en la época de un sistema de vasallajes. En un sistema de vasallajes los reyes no eran todopoderosos, de hecho eran bastante débiles en cuanto a sus funciones, porque los señores feudales tenían ejércitos propios y el rey tenía que establecer relaciones tenía que negociar que los señores feudales le diesen su apoyo para ir a la guerra, ¿sí? Como una diplomacia, algo así, ¿no? No sé si como una diplomacia, el sistema de vasallaje implicaba esta relación de lealtad, ¿sí? Pero sí, había algún tipo de diplomacia, claramente, porque tenían que ir a verlo, pero no era como una diplomacia como hoy en día el Ministerio de Relaciones Exteriores. No, Era no. como, mando un encomendado para que hable con el rey de, che, ¿cuáles son mis necesidades para que yo te apoye cuando vayas a la guerra contra otro país? Con otro país no, era otra región en ese concepto, ¿sí? Pero digamos, los reyes no eran tan fuertes como uno cree en esa época. No sé si alguno vio Game of Thrones, ¿sí? Bueno, Sí, es Game, clarísimo. Game of Thrones es lo más parecido a lo que sería una monarquía medieval que vamos a encontrar, ¿sí? Recuerden, los reyes tenían sus ejércitos, pero no eran suficientes sus ejércitos. Quizás eran los mejores en un momento, pero necesitaba de varios señores feudales para ir a la guerra, ¿sí? No podía por sí mismo ejercer el control. Esto va a pasar después. Cuando se pasa de monarquías medievales a monarquías absolutas, ahí sí el monarca le quita, ¿sí?, los ejércitos y las administraciones a los señores feudales para convertirlos en vasallos. Convierte a todo el mundo en vasallos, ¿sí? Y ahí se apropia, eso está en el punto 3 del capítulo 2, ¿sí? Para que lo vean, la historia de la construcción de los estados modernos, ¿sí? Pero bueno, Mariel, los reyes medievales no eran tan poderosos como uno cree, ¿sí? Esos son los reyes absolutos, que surgen sobre todo a partir del siglo XVI. En principio con Enrique VIII, 1580 y pico, por ahí, ¿sí? Y después hay otros reyes absolutos importantes, como serían, qué sé yo, Luis XIV, Luis XV en Francia, eh, Catalina la Grande en Rusia. Esos son monarcas absolutos. Y no siempre un monarca absoluto tampoco es malo, porque Catalina la Grande se la conoce como mecenas de las artes y las ciencias, ¿sí? De hecho fue la que financió la construcción de ¿cómo se le llamó? Se llamó Petrogrado, después se le llamó San Petersburgo, después Leningrado y volvió a llamarse San Petersburgo, que dicen que es una de las ciudades más lindas del mundo. No tengo la suerte de conocerla, ¿sí? Pero, digamos, esa es para que tengan una idea de lo que eran los tipos de monarcas. Pero bueno, en esta época, 1200 y pico, piensen más en esa idea de los tipos que Europa era un barrial y todos vivían como el orto, más o menos, ¿sí? No era un lugar muy lindo. Pero quizás la construcción política más similar que podemos entender es Game of Thrones. El sistema de vasallaje, ¿sí? Entonces, tenemos ese antecedente como el primer antecedente, ¿sí? De una constitución, por así decirlo, una protoconstitución, ¿sí? Que después se le fueron construyendo cosas encima. Ya después con las, qué sé yo, con las revoluciones en América, la independencia de todos los países del continente americano, bueno, ya estaba como más instaurada esta idea de un contrato, ¿sí? Pues, Sudamérica está muy influenciada, por ejemplo, por Rousseau, que habla mucho de la voluntad general y del concepto de los contratos. Puede ser un contractualista, ¿sí? Ya lo vamos a ver en un momento, que a nosotros nos quedó desenganchado, ¿sí? Pero el concepto de la voluntad general de Rousseau y la idea de un contrato está muy plasmado, muy influenciado todo lo que era la intelectualidad de la época argentina. Piensen cómo arranca la Constitución Nacional. No nosotros, el pueblo de la nación argentina, por voluntad. Bueno, esa es la voluntad general de Rousseau, ¿sí? Así que bueno, volvemos a esta idea de que entonces es una forma de ordenamiento político que en Europa tiene su génesis, ¿sí? Por así decirlo, del siglo XIII. Lo cual no quiere decir que
en el siglo XIII surgió y quedó, sino que los estados modernos más que nada surgen con fuerza en el siglo XVI, a 1500 y pico, con estos monarcas absolutos, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que tratar de la definición, o sea, la diferencia entre, si alguno me puede decir la diferencia entre gobierno y Estado. ¿Qué me podrían decir? La permanencia, por ejemplo. Hay una gran diferencia ahí. Sí, me parece que uno de los conceptos fundamentales implica la permanencia. ¿Qué me podrías decir al respecto, Sebastián? El gobierno cambia. Para nosotros, por ejemplo, cada 4 años el gobierno va a cambiar o va a ser reelecto por otro periodo, pero no más de 8, en nuestro Efectivamente. caso. Sin embargo, el Estado es permanente, el Estado está siempre. Efectivamente. La distinción fundamental entre Estado y gobierno es que el gobierno es un grupo de personas con un tipo de preferencias políticas, ¿sí? Que por un tiempo determinado y limitado se encarga de la función, o sea, tiene a cargo el Estado, ¿sí? Pero efectivamente, a veces hay gente que confunde esa gobierno y Estado, ¿sí? No es lo mismo. Efectivamente, la diferenciación tiene que ver con un carácter de tipo cronológico, por así decirlo, ¿sí? Una permanencia. Y a modo para acotarlo, en general cuando se estudia políticas públicas, se dice que una política pública es exitosa cuando pasa de ser una política de gobierno a una política de Estado, ¿sí? Cuando esa política logró o ser filtrarse hacia el interior del Estado y que todo el mundo, que haya un consenso, por lo menos del general de la población, de que es bueno que eso permanezca, que exceda, o sea, se dice que es exitoso cuando convenciste a la gente de que esto es importante, de que siga estando, ¿sí? Cuando se pasa una política pública, de ser una política de gobierno, una política de Estado, ¿sí? Entonces, tenemos esta idea de que el gobierno es un conjunto de personas que conducen el Estado, ejercen el poder político por un tiempo determinado, ¿sí? Ahora, es importante entender lo que nos dice Abel Medina en el manual, y es que en realidad lo cita, está citando a Weber, que los gobiernos son preexistentes a los estados, ¿sí? Existían los gobiernos antes de que existan los estados, pero los estados modernos son eso, relativamente modernos, ¿sí? Existirán hace 5 siglos, un poquito menos, ¿sí? Ahora, los gobiernos son anteriores, nos habla desde de la polis, los feudos, ahí existían gobiernos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cuáles eran las diferencias. También hace una referencia en cuanto a la definición de Estado, nos habla de una institución singular, ¿sí? Y un concepto que hasta ahora no vimos, que implica, ¿sí? El monopolio legítimo del poder coercitivo. Esa es otra característica específica del Estado, ¿sí? En términos beberianos nos diría, no es la única manera que el Estado ejerce el poder, pero es una manera muy específica, ¿sí? El Estado ejerce la capacidad de poder coercitivo. Ningún otro órgano tiene la capacidad, o sea, otro órgano. Ninguna otra institución tiene el monopolio legítimo de la violencia, por así decirlo, ¿sí? Y la otra característica es que los ciudadanos no tienen la capacidad de decidir no pertenecer a él, ¿sí? Estas son dos características importantes. El Estado es una institución singular que se guarda para sí el monopolio legítimo del poder coercitivo y en lo cual los ciudadanos no tienen la habilidad de poder no pertenecer a él, ¿sí? Yo en el manual, ahí está, en la página 103 tienen la definición de Estado de Weber, está en un recuadrito, por si lo quieren ver, que nos habla esto de cómo el Estado ha expropiado para sí los medios materiales de dominación en un territorio específico, ¿sí? Para que lo lean, ¿sí? Entonces nos dice, porque después esto lo va como desagregando en el manual, y nos habla esta idea del monopolio legítimo de la coacción física sobre un territorio, ¿sí? En el cual se pueden llevar adelante el poder despótico, ¿sí? Del Estado. Y cuando habla de poder despótico, habla esta idea de que los debates sobre cómo el Estado va a ejercer el poder son hacia dentro del Estado, ¿sí? En el Parlamento,
son otros lugares. Pero una vez que el Estado decidió tomar una decisión, digamos, ejerce el poder de manera unidireccional. ¿Sí? Si uno no lo quiere acatar, bueno, va a tener consecuencias. Que tiene que ver con esta idea de la coacción, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Pero bueno, o sea, es importante tener el monopolio legítimo de la coacción física sobre un territorio determinado. Bueno, coacción física o coacción en general sobre un territorio determinado, porque esto implica la capacidad de poder despótico del Estado de poder llevar adelante las cosas sin necesidad de negociación constante, ¿sí? Y acá sí, O'Donnell, que es un politólogo muy conocido, nos habla de que el Estado hacia adentro, para entender otra definición de Estado, nos habla de que el Estado hacia adentro también es una instancia de negociación, ¿sí? Más allá de que uno no esté todo el tiempo negociando con el Estado hacia afuera, el Estado es un lugar en el cual diferentes fuerzas confluyen y negocian, ¿sí? Hay tensiones inherentes a la misma función estatal, ¿sí? Porque es una instancia de negociaciones colectivas de diferentes sectores. Habla de una instancia de coordinación más que de negociación. Vamos a ver el Estado como una instancia de negociación, de coordinación, ¿sí? De decisiones colectivas. Podemos hablar de que el Congreso es un lugar de negociación, ¿sí? Que es una de las dimensiones del Estado. Nos habla de una gente que tiene objetivos que trascienden lo individual, ¿sí? Y el Estado también es un garante de esta negociación. O sea, el Estado también implica que ese lugar es una garantía de negociación, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bueno, bárbaro. Y bueno, y ahora vamos hacia otro punto que tiene que ver, sí, con que conserva para sí, que esto es otra parte de la definición de Weber de Estado, que conserva para sí los medios materiales, ¿sí? A esto le llama poder infraestructural del Estado. O sea, el Estado expropió para sí los medios materiales. Cuando hablamos de medios materiales, hablamos de los edificios públicos, del tendido ferroviario, de los puertos, de los tanques de guerra, todo lo que implique las cosas que permiten que el Estado funcione, ¿sí? Eso es, y, esos son los medios materiales, pero también le tenemos que agregar el cuerpo de funcionarios, ¿sí? O sea, qué sé yo también se podría decir que pertenezco, ¿sí? Soy parte de este cuerpo de funcionarios, ¿sí? Porque yo represento al Estado a través de la dimensión educativa del CBC, o sea, es un cargo que me fue dado y yo tengo la función de darles clase a ustedes, ¿sí? Y formo parte de un escalafón también. Todo eso sería el poder infraestructural del Estado, ¿sí? Esta idea del cuerpo de funcionarios junto a los medios materiales, ¿sí? Y esto le da la capacidad de implementar, ¿sí? Políticas, de penetrar en las sociedades y llevar a cabo las cosas que quiera el Estado, ¿sí? Que haya decidido que hay que hacer. Ahora, ¿se les ocurre a ustedes, porque ya hablamos de el poder coercitivo como parte del poder despótico, ¿de qué otra manera el Estado ejerce su poder despótico? ¿Se les puede ocurrir? Esta idea de que funciona de manera unidireccional. La prisión, ¿Cómo? con la prisión, la privación de la Sí, libertad, digamos. sí, y eso que forma parte de qué, por ejemplo, la prisión, ¿de qué sistema? Pero eso O es sea, el Poder vamos a ver, Judicial. ¿cómo? Pero eso pertenece ya al Poder Judicial. Exactamente. O sea, la dimensión jurídica implica también una dimensión del poder despótico, de la manera en la que el Estado, no piensen solamente en la cárcel, de qué otra manera puede, a través de la dimensión jurídica, imponer su poder despótico el Estado. Y sancionando cualquier ley, digamos, cualquier ley que promulgue, digamos. No, o sea, pensá, por ejemplo, un juez. O sea, sí, jurídico puede ser de las leyes, pero leyes también puede ser legislativo, ¿entendés?
Ah, Y un eso se va. funcionario público también, claro, ponele un Un juez, presidente, un un juez juez. que representa al Estado y toma una decisión sobre un caso específico y están obligados a acatarlo las partes, ¿sí? Eso es el poder despótico del Estado. Vos después podés apelar esa decisión, que también está contemplado en las leyes. Pero si vos llegás a la Corte Suprema y... O sea, siempre estás obligado a acatar esas normas, ¿sí? Esas decisiones por parte del Estado. Eso es un poder despótico por parte del Estado, ¿sí? O sea, si te dicen que, o sea, si la decisión fue esta, tenés que hacer esto. Si, no sé, tenés un conflicto entre dos partes y, no sé, hubo un accidente de tránsito, alguien tiene que, bueno, pagar seguros, qué sé yo, iría otra cosa. Pero si vos estás obligado a pagar, te estás obligado a pagar, ¿sí? Y si no pagás, bueno, habrá consecuencias por no pagar, ¿sí? ¿Qué otra dimensión se les puede ocurrir que el Estado funciona de manera despótica? Hay una que todo el mundo putea. Con impuestos. Exactamente, la dimensión tributaria, ¿sí? O sea, mismo hasta, ahora siempre lo digo porque mi primo me lo mencionó y me quedó. El impuesto está impuesto, es algo que uno no puede decidir si lo paga o no, está impuesto, ¿sí? Entonces, una de las dimensiones en las que el Estado funciona de manera despótica es a través del sistema impositivo, ¿sí? Bueno, o sea, compras un agua y no puedes decidir si pagas o no el IVA de esa agua, ¿sí? De ese agua, el agua. Así que sí, ya tenemos el poder coercitivo que podría ser la policía, todo lo que implique la coerción física, la dimensión jurídica, la dimensión tributaria, y nos queda una que ya se entiende de por sí, que no se me voy a preguntar, pero la dimensión burocrática, ¿sí? También. El Estado implica también, tiene el poder coercitivo a través de la burocracia, ¿sí? Es una herramienta necesaria para la reproducción de la dominación del Estado. ¿Por qué el Estado puede seguir dominando? A través de la burocracia, porque la burocracia, como ustedes mencionaron, nunca se detiene, es constante, ¿sí? Esta función del Estado, de seguir andando, de seguir haciendo las cosas, ¿sí? Que también puede manifestarse de otras maneras, cuando uno va a hacer un trámite y tiene que llenar con ciertos requisitos, que tenés que llenar un formulario, eso también es parte de la burocracia y vos no podés decidir cómo llenás ese formulario, sí o no. O sea, tenés que cumplir con las normas burocráticas que implica el Estado para poder hacer ciertas cosas, ¿sí? Eso es parte también de la capacidad de poder despótico del Estado. Eh, bueno, entonces, a ver qué nos queda por acá. Bueno, Oslak, ¿sí? Que es un autor, en realidad él de carrera es contador, pero bueno, se dedicó mucho a trabajar sobre la creación del Estado argentino. Después más adelante vamos a ver de él más. Pero bueno, algo que nos dice que es importante y que está bueno es que habla de la expansión de las funciones del Estado, ¿sí? Y la especialización, ¿sí? De las instituciones. Esto está, por lo menos yo tengo en la página 104. Y es importante entender que el Estado no es una cosa monolítica que siempre funciona igual desde que fue creado hace casi 200 años, ¿sí? Sino que el Estado necesita reconfigurarse constantemente para dar lugar a las nuevas problemáticas, ¿sí? Entonces el Estado va como cambiando de forma y tiene que ir redefiniendo a qué se dedica y a qué le da pelota o no. Y en cuanto a eso va como cambiando su formato, ¿sí? Esto parece una estupidez, pero es una cosa importantísima, ¿sí? El Estado, porque el Estado se da esos debates también hacia adentro y necesita ir entendiendo cuáles son las problemáticas y hacia dónde va a apuntar sus recursos para poder entender, porque recuerden que el fin último del Estado son las personas, ¿sí? Entonces tenemos que entender qué necesitamos hacer, qué necesita hacer el Estado y qué forma necesita adoptar para poder solucionar esos problemas, ¿sí? O dar respuesta a esas problemáticas, ¿sí? Bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con la definición de Weber, hay una última parte, ¿sí? Que nos habla del tipo de dominación. Weber se dedica mucho a tipificar por qué las personas le hacen caso a alguien o algo, ¿sí? Y a eso lo tipifica como los tipos de dominación. Ahora, lo que nos dice es que los estados modernos tienen un tipo de dominación muy particular que no existía antes, ¿sí? Que se llama dominación racional legal. ¿Y a alguno se le ocurre por qué adquiere este nombre? Dominación racional legal.
¿Algo? Viene el Porque nombre, somos digamos. conscientes de las normas y reglas que nos imponen y algunas sí las aceptamos. Sí, Mariel, es verdad, falta un poquito más para terminar esa definición. Surge desde la razón. Exactamente. Esa es una de las razones, sí. Bueno, acá me dice que dentro de 10 minutos va a terminar la llamada. Vamos a hacer una cosa. ¿Les parece si la corto acá? Porque si no voy a estar hablando de algo y se me va a cortar sola. Y ahora les mando por mail el link de la nueva reunión. ¿Les parece? No me Sí, desaparezcan. Juan, con eso te iba a decir, mira, ¿sabes que en otra cátedra que tengo Sí, tenemos un grupo de WhatsApp en donde hay dos direcciones directamente? Entonces ya sabemos que en la primera hora nos conectamos al primer link y cuando se corta la llamada automáticamente vamos al segundo. sí, tenés ¿Se razón. podría hacer eso como para no estar siempre esperando? Podría, sí, puedo. Lo que pasa es que pensás que yo tengo varias comisiones, se me hace un Ah, chino, está bien, está bien. puedo llegar a equivocarme. Pero tenés razón, podría mandar dos direcciones y cuando se corta una activar la otra. Tenés razón. Bueno, Eh, yo ahora, si quieren, para la próxima clase hago eso. Voy a hacerlo y no mandar una cagada. Pero ahora corto y les mando, pero no está mal, es buena la idea de mandar directamente primera reunión, segunda reunión. Es una buena idea, Mariel. Gracias por el dato. Bueno, ahora lo que les pido es que no me desaparezcan, porque después se vuelve a la reunión y me quedan 3 personas. Después no lloren si les tomo algo en el examen, que sea lo que vimos ahora. No, no, profe, no Dale. desaparecemos. Lo Bueno, que sí, yo le hago un aviso. Hoy me voy a tener que ir un poquitito antes, ¿sí? bueno. Así que en los últimos minutos de la clase no diga nada importante. Vamos a tratar de terminar antes de que se termine. Por favor. ¿Sí? No, en serio, hablando en serio, 10:30 me Sí. voy a tener que retirar, así que Bueno, nada, disculpe por eso. vamos a apurarnos entonces. Cortemos y ahora les mando el link. Ahí vamos. Me quedan 2. Bueno, esperamos un segundito más. Me faltan 2 personas todavía. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí estamos. Bueno, entonces estamos con esta idea, sí, de que el concepto de dominación racional legal. Entonces, como bien ustedes dijeron, el tipo de dominación de los estados modernos es muy específico, que es el tipo de dominación racional legal, básicamente porque nosotros entendemos, ¿sí? Nos sometemos al imperio de la ley, ¿sí? Entendemos que lo importante es dominarse por esas leyes, ¿sí? Y que esas leyes fueron producidas de manera racional, ¿sí? Esto es lo que implica el concepto de dominación racional legal. Nosotros nos sometemos de manera voluntaria al imperio de la ley, porque lo bueno es que estemos gobernados por leyes, ¿sí? Y además que entendemos de que esas leyes fueron producidas de manera racional, ¿sí? Hay otros tipos de dominación que menciona Weber, qué sé yo, el tipo carismático. Hay otras razones por las cuales le hacemos caso o se le hace caso a las personas, o la tradición podría ser, ¿sí? Y estos tipos son como, lo que nos dice él es que no es que es uno o el otro. Por ejemplo, qué sé yo, el tipo de dominación de tipo tradicional en las monarquías que existen hace 1000 años, bueno, hay una dimensión tradicional, sí, en esas monarquías. Pero también, por ejemplo, en general en Europa, son monarquías de tipo constitucional, o sea, hay una fusión de estas dos características, ¿sí? Pues vamos a ver si podemos ver bien eso de Weber, que nos quedó un poquito afuera, ¿sí? Pero bueno, sí. sí, se escucha todo el tiempo. Alguien o tiene el micrófono activado o todo el tiempo se escucha como un roce fuerte. Ah, no sé. A ver. Puede ser que tenga una hoja al lado del micrófono, a ver. Es que no sé dónde está bien el micrófono de la computadora. ¿Ahora lo siguen escuchando? No, era eso, ¿eh? Era una hoja que rozaba Efectivamente, contra el debe estar micro. por acá al costado donde tenía la hoja, donde tenía la hoja sobre la computadora. Gracias por avisar, Brian. Bueno, entonces, como les dije,
los estados modernos, ¿sí?, tienen este tipo de denominación muy específica que se llama racional legal. Esto, por favor, recuérdenlo. Y se llama racional legal porque nosotros nos sometemos de manera voluntaria. Entendemos que es mejor someternos al imperio de la norma antes de que someternos a la voluntad de personas de manera arbitraria, ¿sí? Y entendemos de que esas normas están producidas de manera racional, ¿sí? ¿Entendemos? Creemos en el raciocinio de esas normas, ¿sí? Y entendemos que estas normas sean racionales también implica que parte con la sistematización del proceso, ¿sí? Hay un proceso de producción legal. O sea, las leyes no es que simplemente alguien hace así, levanta el dedo y dice, o puede pasar en la realidad, pero en general entendemos de que las normas tienen que tener un raciocinio, ¿sí? Las normas no pueden ir en contra de la Constitución Nacional, o hay sistemas para apelar si encuentran normas que van en contra, tienen un sistema de implementación, digamos, hay una lógica detrás de este sistema de producción de normas, ¿sí? Que no es simplemente aleatorio. Y esto se hace justamente para evitar arbitrariedades, ¿sí? Bueno, otra característica importante que ya la hemos mencionado muy por encima, nos habla Weber de los estados modernos. Todo esto en cuanto a la definición que aparece, por lo menos yo lo tengo en la página 103. Si no es en la 103, la tendrán por ahí cerquita, ¿sí? Está en el capítulo. Tiene que ver con la relación entre los modos materiales de administración que llama Weber, ¿sí? Y los dueños de estos modos. O sea, lo que nos dice Weber es que en los estados modernos hay una separación, ¿sí? Esto que les había comentado previamente, una separación entre los medios materiales y las personas, ¿sí? Entre lo privado y lo público, ¿sí? Los estados modernos han guardado para sí los medios materiales y los escalafones también, ¿sí? Todo lo que implica la burocracia, pero, o sea, ¿a qué voy con esto? O sea, no, las personas ya no son dueñas de esto. Hay una frase típica, no sé si ya se los había comentado, de Weber que dice, el burócrata es tan dueño de la máquina de escribir y el escritorio como el soldado del tanque de guerra. Ninguna de las cosas, el soldado no es dueño del tanque de guerra, ¿sí? El burócrata no es dueño de la computadora ni del escritorio. Todo eso tiene que ver con ni de su escalafón. El Estado es dueño de todo eso. Todo esto es lo que llamamos el poder infraestructural del Estado, ¿sí? Que es importante para que el Estado pueda ejercer lo que necesita, ¿sí? Pero bueno, por favor recuerden, esto es muy importante. Los Estados modernos existe esta separación, ¿sí? Hay una separación entre el patrimonio privado y el patrimonio público. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque anteriormente, ¿se acuerdan que les había comentado que existían los gobiernos preexistentes a los estados? Bueno, tenemos, qué sé yo, los señores feudales tenían sus propias administraciones de sus qué sé yo, tenían un grupo de burocracia que le pertenecía al señor feudal que le ayudaba a administrar su territorio y a la gente que vivía en él, ¿sí? Esto es historia, Weber se dedicó mucho a analizar la historia de la burocracia, me parecería muy aburrido, pero digo, es importante entender, lo que nos dice Weber es, las cosas no fueron siempre como son ahora, sino que hay un proceso lógico por el cual se fueron construyendo los estados modernos, ¿sí? Entonces lo que nos dice parte es esto, la burocracia forma parte de la historia, ¿sí? Qué sé yo, tenemos en los antiguos imperios de Oriente, o también de Europa, los escribas, por ejemplo, las personas que se dedicaban a escribir las cosas que pasaban, a relatar, o sea, a guardar esa información. Eso es parte de la burocracia estatal, ¿sí? O, qué sé yo, seguramente lo estudian en el colegio. Los sumerios, los asirios y los sumerios, el código cuneiforme que implicaba sistemas también de contabilidad. Eso es parte, es una burocracia de una organización en la que eran dueños de esa burocracia, ¿sí? Los estados modernos no, los estados modernos separan patrimonio privado de patrimonio público, ¿sí? Y se guardan para sí los medios materiales y los cargos, ¿sí? Las atribuciones y los escalafones. También el conocimiento técnico y la jerarquía, ¿sí? Y se entiende, ¿sí? Que también para llegar a esos cargos, o por lo menos debería ser así, Weber entiende que eso también implica parte de la racionalidad, o sea, para acceder a estos cargos yo también tengo que ser apto, entonces hay un proceso lógico por el cual alguien decide que tengo el conocimiento técnico para
acceder a un cargo, qué sé yo. Esto mismo para esto, para dar clases, o sea, yo necesito por regla tener un título que me habilite y no puede ser cualquier título. No puedo ser, qué sé yo, si voy a dar, qué sé yo, si soy licenciado en veterinaria, no puedo dar ciencias políticas, ¿entiende? Y viceversa. Tiene que haber también una relación en eso, ¿sí? Y después nos habla del concepto del ciclo de las políticas públicas, ¿sí? De lo que importa de las políticas públicas. Esto está también en un recuadrito, pero a mí me parece que es importante y está bueno que lo sepan, ¿sí? Que tiene que ver con las diferentes instancias que implican, porque esto tiene que ver con también la manera en la que el Estado aplica su voluntad, ¿sí? Y básicamente las políticas públicas, el ciclo de las políticas públicas tiene, por así decirlo, 4 instancias, ¿sí? En realidad son más, pero digamos, a grosso modo son 4 instancias. Primero tiene que ver con la definición del problema, ¿sí? La hipótesis. Vos en esta parte tenés que establecer una relación causal. Cuando vos querés solucionar un problema, ¿sí? De índole, porque esta reconfiguración del Estado que necesita todo el tiempo estar definiendo a qué se va a dedicar, bueno, vos tenés primero que establecer una relación causal, saber si una cosa es causal de otra cosa, ¿sí? Entonces, en ese concepto vos armás una hipótesis en la cual decís, qué sé yo, los problemas de lectocomprensión del nivel primario en la, no sé, en Chaco Capital está relacionado a tal y tal cosa, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que vos estableciste eso, bueno, podés empezar a diseñar una política pública en pos de solucionar ese problema, ¿sí? Y ahí viene la segunda etapa. Una vez que tenés esta relación, esta hipótesis, bueno, tenés que decir cómo vas a hacer para resolverla, cuáles van a ser los pasos, ¿sí? Eso tiene que ver con el diseño, que seguramente se arma un diagrama de flujo, hay que ver cuáles son los recursos con los que disponen para poder solucionar esto, ¿sí? Pues recuerden que la política también es el arte de lo posible. En una tercera etapa tenemos la implementación de la política pública, y en la implementación se abren un montón de aristas que tienen que ver con las relaciones, o sea, con las capacidades físicas que tiene el Estado para poder hacerlo, no solamente de los medios materiales, sino de la burocracia, ¿sí? De los políticos, que seguramente son los que establecieron esas políticas públicas, con el poder, con los recursos, el material, ¿sí? Para poder solucionarlo. Acá lo que nos dice es que en muchos casos, más allá de que exista una jerarquía de cargos, a veces los cargos más bajos, por así decirlo, entre comillas, que los que se llaman burócratas de ventanillas, son los que terminan teniendo mayor poder, porque son aquellos que pueden decidir cómo hacer un primer filtro, ¿sí? Entre las personas. Piénsenlo de una manera. Si hay una persona que, no sé, no le caen bien cierto tipo de personas y siempre vienen a pedirle, solicitarle trámites, un montón de personas, pero no sé, o no me caen bien la gente grande, o no me caen bien los jóvenes, o no me caen bien las mujeres, o no me caen bien lo que sea, ¿sí? Y decide de manera unidireccional no ayudar tanto a hacer ese trámite, bueno, esa persona termina teniendo más poder que aquel que diseñó la política pública, ¿sí? ¿Se entiende esto? A esto se le llama burócratas de ventanilla, ¿sí? Burócratas de ventanilla es a cualquier persona que tiene contacto directo con la gente que va a solicitar algo, ¿sí? De hecho, en el gobierno de la ciudad, en la parte de educación, existe algo que se llama ventanilla única, ¿sí? Que esto es un concepto también que se extiende, no es un invento de acá. Ventanilla única implica que las personas vayan a ciertos lugares donde los problemas son múltiples. Entonces, che, mirá, necesito terminar el colegio, necesito hacer un trámite. Che, ¿cómo puedo hacer para encontrar dónde está mi documentación del colegio? Bueno, déjame, yo veo cómo te puedo ayudar con esto, ¿sí? Se llama ventanilla única porque, o sea, hay un montón de problemas que se pueden tratar a través de estos medios, ¿sí? Que a veces no saben, si no saben a dónde ir, ¿sí? ¿Se entiende? Así como también se hacen kermés, yo también he participado de eso, kermés de políticas públicas, ¿sí? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo de haber ido, no sé qué, en representación de un programa educativo, pero además al mismo tiempo al lado había, más allá de que a uno le cueste entenderlo, el stand que tenía mayor cantidad de gente era aquel que te tramitaba el DNI, ¿sí? Personas que no tenían DNI.
Eso es un servicio también, y ahí tiene que haber un acceso directo a eso. Y de golpe, que el Estado tenga de manera activa, che, te llevo este tipo de cuestiones que sé que te faltan y yo te la llevo a vos. Sí, por eso a veces me acuerdo que cuando decían el rol del Estado como una función constante y pasiva, a veces no es pasivo, o sea, generalmente hay una función activa del Estado también, ¿sí? En muchos casos. Bueno, entonces, entendemos de que está la instancia de definición del problema, implementación, después viene la etapa de evaluación, de ver qué tan bien funcionó esto, ¿sí? Lo que hoy en día se entiende es que vos ya tenés que diseñar la política para tener la capacidad de evaluarla, que eso es algo que antes no funcionaba muy bien, ¿sí? Cada vez funciona mejor porque cada vez tiene que haber mayor feedback, y una vez que la evaluamos, podemos hacer esto, un feedback, una retroalimentación a la definición del problema para ir ajustando. Che, ¿funcionó, no funcionó? ¿Estábamos en lo cierto? ¿Estábamos? O sea, si vemos que gastamos miles de millones de pesos en hacer algo porque creíamos que era de esta manera y vemos que no se movió nada, y bueno, hay algo en la definición del problema que está fallando. ¿Sí? ¿Se entiende? Probablemente, o sea, hay que ver en qué lugar está, pero el primer lugar en el que uno va a analizar este feedback es en la definición del problema. Tendremos que, o sea, los ciclos de las políticas públicas tienen constantemente que redefinir a ver qué tan bien o mal hicimos las cosas, y establecer cuál es la relación causal. Y a veces establecer esta relación causal no es, yo por lo menos cuando lo estudié, ¿sí? En la maestría, no es establecer antes y después, ¿sí? Lo importante es establecer qué hubiese pasado si, ¿sí? Por eso lo que se llama, no me sale ahora el nombre, el efecto no está ligado al antes y al después, ¿sí? Sino el qué hubiese pasado si. Existen ciertos procesos lógicos para poder delimitarlo. Porque, qué sé yo, a ver, vemos, no sé, problemas sobre el consumo de carne en la población. Bajó mucho el consumo de carne vacuna en la población. Bueno, hacemos un programa para que puedan acceder a carne a menor precio. Y vos ves que sigue bajando. Bueno, no es que quizás la política no funcionó del todo. Hay que ver qué hubiese pasado si no hubiese estado ese programa en funcionamiento, ¿se entiende? Digo, es un caso específico, pero a eso voy. Impacto, a eso voy. La palabra es impacto. El impacto no es antes y después, sino qué hubiese pasado si. Y eso es algo que se tiene muy en cuenta a la hora de evaluar las políticas públicas. Y suele ser también un error sistemático. Cuando uno analiza y quiere ver simplemente si creció o no creció, por qué creció o por qué cayó, ¿sí? Bueno, entonces, después de esto, lo que nos menciona es las tres dimensiones de, que esto puede ser una pregunta, ¿sí? También, de parcial. Las tres dimensiones de O'Donnell, ¿sí? Que O'Donnell nos habla. O'Donnell, politólogo importante, y nos habla de tres dimensiones del Estado, ¿sí? Estas tres dimensiones y además van vinculadas a ciertas funciones. En principio nos habla del Estado como un conjunto de burocracias, ¿sí? En segundo lugar, como un sistema legal, y en tercer lugar, como una identidad colectiva, ¿sí? Y esto va ligado a funciones. Cuando nos habla del conjunto de burocracias, va ligado a la función del interés general, de la eficacia, ¿sí? Cuando habla de un sistema legal, tiene que ver con ordenar y garantizar las relaciones sociales a través de la efectividad, ¿sí? Y cuando habla de la identidad colectiva, nos habla de la credibilidad, ¿sí? Entonces, estas tres dimensiones van ligadas a ciertas funciones, a la eficacia, a la efectividad y a la credibilidad. Entonces, lo que nos dice es que es eficaz cuando cumple con las responsabilidades que le son encomendadas al Estado, ¿sí? A estas burocracias. Es efectivo, sí, cuando se aplica en todo el territorio y en las relaciones sociales, ¿sí? Y es creíble cuando la mayoría de la población cree, ¿sí? O sea, en esta identidad colectiva, este pegamento del tejido social, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en la construcción de ciudadanía que tenemos en los colegios, ¿sí? Cuando vamos a los colegios, qué sé yo, colegios que se llama, no sé si también dicho, colegios de frontera, los colegios que están más alejados, y encontramos, sí, la escuela es un punto muy importante de construcción de ciudadanía. Y todos los días, quizás en los colegios, en lugares más cercanos, ya no se canta el himno a la mañana, esas cosas, pero esas son funciones importantes para la construcción de ciudadanía, ¿sí?
Entonces recuerden, 3 dimensiones de O'Donnell: conjunto de burocracias, función de eficacia, sistema legal, efectividad e identidad colectiva, credibilidad. ¿Sí? Y nos queda una última etapa, ¿sí? Que tiene que ver con lo que llama la autonomía del Estado. ¿Sí? Y esto tiene que ver cuál es la capacidad del Estado de actuar por sí mismo. Y acá Abel Medina nos habla de diferentes corrientes de pensamientos y nos menciona, por ejemplo, la neomarxista, que nos habla de... Esto también es neomarxista, habla mucho, también vamos a escuchar unas cosas parecidas a lo que dice Marx, que tiene que ver con los intereses de clase, ¿sí? Nos habla del Estado como una herramienta de dominación, ¿sí? En pos de los intereses de clases determinadas. Nos habla de el Estado como un garante de la producción y acumulación, ¿sí? De las relaciones de producción. Y además nos habla del Estado como una caja negra, ¿sí? Nos habla de un Estado como un lugar. Caja negra se refiere a un lugar donde se puede sacar sin... o también meter, sin tener referencia de dónde o cómo o cuándo, ¿sí? Y ingresan constantemente en el Estado, ingresan y salen recursos y además diferentes actores sociales, ¿sí? Que pujan por políticas específicas de grupos específicos, ¿sí? Y hay que ver, o sea, esto tiene mucho que ver, para así decirlo, es una versión más descarnada de esta dimensión que plantea O'Donnell del Estado como una instancia de coordinación. Bueno, esta corriente neomarxista no nos habla del Estado como una instancia de coordinación, sino como una puja despiadada por ver, ¿sí? Por velar por los intereses propios de sectores específicos, ¿sí? Que utilizarán al Estado como una herramienta de dominación, ¿sí? Y es importante esto porque nos dice, ¿qué tan autónomo es el Estado para funcionar si todo el tiempo está siendo influenciado por diferentes grupos que buscan utilizarlo en pos de los intereses de clase? ¿Sí? Entonces, bueno, nos hace repensar esta idea de la autonomía del aparato estatal, del vínculo ¿sí? entre el aparato estatal y la organización civil, en pos de beneficio de quién estamos hablando. Esto implica también la definición del poder público, ¿sí? De que tiene este aparato, la capacidad de formar y regular ¿sí? estos objetivos, que son objetivos de clase o objetivos para todo el mundo, ¿sí? Los objetivos. Estos son debates que se dan mucho ¿sí? actualmente. Y nos habla así, nos hace referencia a otro autor que se llama Peters, que nos habla, por ejemplo, de la autonomía enraizada, ¿sí? Del aislamiento burocrático, ¿sí? Que menciona de Weber, de que a veces empieza a funcionar mucho por sí misma. Weber hablaba de que la burocracia empieza como a especificarse cada vez más y que eventualmente termina aislándose de la sociedad, ¿sí? Esta capacidad que tiene de funcionar por sí mismo independientemente de quién está a cargo, el Estado, la capacidad que tiene de dominar constantemente es no dejar de funcionar nunca, ¿sí? Entonces nos habla que es importante estos canales institucionales por la capacidad de negociación y renegociación constantemente entre las políticas y los objetivos, ¿sí? Para evitar este aislamiento. Bueno, y creo que con esto ya hemos terminado en un horario bastante coherente. No sé si les quedó alguna consulta al respecto. ¿Alguna duda, algo que quieran mencionar? ¿Nada? ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya quedado poco claro? ¿Nada? Yo por el momento no. Bueno, entonces está Profe, bien. una consulta nada más. Sí. Tengo una duda. ¿Usted toma los mismos, o sea, usted toma los temas junto con el otro profe o los hacen por separado? Mira, generalmente lo que hacemos, Joana, es armamos un set de preguntas que son convenidas entre los dos y va uno a tomarlo, ¿sí? No vamos los dos. Pero digamos, el examen se diseña en conjunto. Así que seguramente va a haber preguntas que tengan que ver con lo que aprendieron conmigo o que pretendo que aprendan conmigo y algunas con Oscar. Ah, ok. Yo le pregunto porque en otra materia, por ejemplo, tomaban los dos profes por separado. Los temas de un profe y los otros temas del otro profe. Por eso le preguntaba. Ah, no, en general acá armamos no sé, serán 4 o 5 preguntas, algunas
al azar a Oscar y otras al azar yo y uno lleva el examen y listo. Eso Juan. lo explicó Oscar, dijo que iban a hacer 4 preguntas, 2 Sí. tuyas y 2 de él. Sí, generalmente es así, lo más simple. O sea, nadie tiene ganas de jorobarle la vida a ustedes, que sea lo más simple posible. No, o sea, simple en el sentido de la aplicación, no que sea fácil el examen, ¿eh? Porque nuestra obligación acá es que ustedes aprendan. Sí, Juan. Ok, gracias, ¿Cuándo se profe. va a saber más o menos en qué aula va a ser el parcial? La tengo, por lo menos lo que tengo acá lo tengo, ya se los digo. Creo que es aula. Mira, a mí me figura sede paternal el 18 de mayo, como habíamos dicho, y Sí, 12204, aula 14. perfecto. Que me figura que también está compartido con la 12205. Así, no, 12, sí, 12205. Así que efectivamente seremos varias personas dentro de un aula. No solamente nuestra comisión, sino que habrá otra comisión más. ¿Sí? Será una aula Genial, grande. ¿Cómo? genial. Ya, Bárbaro. Bueno, cualquier cosa, si hay algún cambio, yo se los comento, ¿sí? Pero esta es la información que recibimos hace poco nosotros y que yo me desayuné con que no era el 22, sino que era el 18. A las 9 horas, ¿no, Juan? Pregunto, yo ya consulté en IPC y también la tengo en paternal, así que me quedo tranquila. Pero es a Va, las 9. sí, es a las 9. Sí, es en el horario de cursada normal. Lo único que cambia, piénsenlo de esta manera, lo único que cambia de horario generalmente son cuando son finales, que ya tienen otros horarios, ¿sí? Creo que es a las 9 de la mañana, me parece. Pero los exámenes, los parciales son en horario de clase. Bueno, ¿alguna otra consulta que les haya quedado en el tintero? ¿Nada? Bueno. Si entonces no tienen más dudas al respecto, los libero y espero que tengan una buena semana. Sí. Eh, a ver. A ver, Brian. Yo, o sea. A ver, sí. Yo lo que te puedo decir, generalmente, o sea, va a haber, tendremos, no sé si un tema o dos temas, pero habrá una revisión no te puedo decir un tema específico. Lo que vieron conmigo, Platón y Aristóteles, contractualismo, hay un texto de contractualismo, uno de Hobbes y uno de Locke, Marx, y ahora estamos viendo este concepto del Estado, que es el manual capítulo 2.1 y 2. ¿Sí? Si vos querés que te diga algo específico, y no sé, te podría decir, te puedo llegar a pedir que me comentes y me expliques, qué sé yo, de Platón, el sistema por el cual cataloga los tipos de Estado. ¿Te acordás que sería monarquía? ¿Te acordás? Aristocracia. Bueno, te podría pedir eso, te podría pedir que me lo compares con los conceptos de Aristóteles, ¿sí? Porque Aristóteles hay algunos que son un poco diferentes, ¿sí? ¿Qué implica la justicia para Platón, por ejemplo? Podría ser un concepto. O sea, ¿te acordás que había un momento donde habla de la corrupción? Porque es importante el concepto de corrupción en Platón, de eso. Para Aristóteles te podría decir el tema de la politia, ¿sí? Que es un tipo de gobierno que es el que construye, la idea de que construye Aristóteles de la fusión de dos formas malas que implican una forma buena, ¿sí? Entre la democracia y la aristocracia, perdón, y la oligarquía. Eso podría ser una pregunta, o que me compares las tipologías de Platón y las de Aristóteles, eso podría ser una pregunta. También te podría preguntar del contractualismo, que me compares el estado de naturaleza de Hobbes y de Locke, ¿sí? Que son bien diferentes, eso también lo vimos en clase. Que me digas cuáles son el derecho, o sea, los conceptos de derecho natural y de ley natural de Hobbes, por ejemplo, o que me los compares con Locke, ¿sí?
¿Qué implica, qué es el Leviatán para Hobbes, por ejemplo? Eso sería, yo creo que se los comenté una vez que alguien me puso en un examen que era un monstruo al que tiraban a la gente, o sea, no me digan eso. Pero podría ser una pregunta, ¿qué implica, qué es el Leviatán para Hobbes? Y ahí me tenés que explicar un poco de este ordenamiento político que diseña Hobbes, ¿sí? Eso podría ser una pregunta de contractualismo. ¿Qué implica un contrato social? ¿Sí? También, eso sería una pregunta más del concepto de contractualismo, ¿sí? Del texto de Matteucci. Y te puedo preguntar por Marx, te puedo preguntar que me digas cuál es la diferencia y que me expliques qué implica la estructura y la superestructura, por ejemplo, ¿sí? Eso también lo vimos en clase, que eso es una pregunta básica, poder diferenciar qué es la estructura y qué es la superestructura, cómo concibe Marx a la historia y por qué. Eso es el manifiesto, o sea, son las primeras líneas del manifiesto comunista, ¿sí? Cómo define Marx a la burguesía y por qué. Eso también está, burgueses y proletarios, está en el prólogo del manifiesto comunista, ¿sí? Que lo tenían también para leer. ¿Qué sé yo? Son preguntas generales que te puedo ir diciendo que pueden surgir así en el examen, ¿sí? Pero digamos, los conceptos hay que tenerlos. Y de esta clase, que me puedas definir cuáles son las características del Estado, las 3 dimensiones de O'Donnell. ¿Qué más? Que me puedas, o sea, por ejemplo, ¿qué implica que sea un tipo de dominación racional legal de los estados? O que me expliques este concepto de una característica de la separación, ¿sí? Del patrimonio público del patrimonio privado, ¿por qué? ¿Sí? Pero sí, por ejemplo, las 3 dimensiones de O'Donnell es una pregunta importante, o las características de los estados modernos, ¿sí? Que me puedas decir esta idea de que son generadores de reglas, que tienen la capacidad de secularizar y de generalizar normas, o mismo esta idea dentro de la misma definición puedes poner la separación del patrimonio. Tenés un montón para decir al respecto, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? La verdad que no van a ser preguntas. No voy a preguntar nada raro. Simplemente lo que quiero por lo menos que puedan decirme, ¿sí? O comparar también, como les dije, comparar el estado de naturaleza de Hobbes y Locke, comparar las tipologías de Platón y Aristóteles. No haga nada raro. ¿Alguna otra consulta con respecto a esto? Bueno, si no tienen más dudas al respecto, si no hay más cuestiones y todo ha quedado claro, de nuevo, algo que les haya quedado en el tintero, alguna consulta al respecto sobre lo que vimos hoy. Si no hay nada, entonces, bueno, doy por cerrada la clase y espero que tengan una buena semana. Chao, hasta luego, profe. Chao, hasta luego.